Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de todos los fans del mundo del espectáculo, especialmente aquellos que siguen de cerca las telenovelas turcas y las vidas de sus estrellas más brillantes. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, muchos rumores. En concreto vamos a desentrañar un supuesto ultimátum, un momento crucial en su relación que, según se dice, involucró corazones rotos, regalos no aceptados y decisiones que marcaron su destino. Antes de que nos adentremos en el meollo de este dramático asunto, quiero recordaros, como siempre, lo importante que es para mí vuestro apoyo. Si os gusta el contenido que comparto, si os mantenéis al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento y si queréis ser los primeros en enteraros de todo lo que ocurre detrás de las cámaras, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no os perderéis absolutamente nada. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Ambos jóvenes, talentosos e increíblemente carismáticos, se encontraron en el centro de un torbellino mediático cuando protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, eléctrica, casi palpable. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, ávidos de romance, comenzaron a soñar con la posibilidad de que su amor en la pantalla se extendiera a la vida real. Y para alimentar aún más esas esperanzas, Demet y Can no dudaron en mostrarse cercanos y cariñosos fuera del set de grabación. Fotos juntos, comentarios llenos de complicidad en redes sociales, miradas intensas en eventos públicos, todo parecía indicar que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Pero como suele ocurrir en estas historias, no todo era color de rosa. Los rumores de un romance se intensificaron, pero ni Demet ni Can confirmaron ni negaron nada públicamente. Mantuvieron un silencio estratégico que, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación. Sin embargo, detrás de esa fachada de misterio, parece ser que las cosas no eran tan idílicas como parecían. Empezaron a surgir informaciones contradictorias, filtraciones de fuentes cercanas a la pareja que hablaban de tensiones, desacuerdos y una creciente distancia entre ellos. Y fue precisamente en medio de este clima de incertidumbre cuando, según se dice, se produjo el famoso ultimátum. Para entender completamente el contexto de este supuesto ultimátum, es crucial analizar más a fondo las personalidades de Demet y Can, y cómo éstas pudieron influir en la dinámica de su relación. Demet, conocida por su espíritu independiente y su ambición profesional, siempre ha priorizado su carrera. Desde sus inicios como bailarina hasta su consolidación como una de las actrices más cotizadas de Turquía, Demet ha trabajado incansablemente para alcanzar sus metas. Este enfoque en su carrera, combinado con su deseo de mantener su vida personal bajo control, podría haber influido en su reticencia a formalizar una relación tan pública y mediática como la que mantenía con Can. Can, por otro lado, es conocido por su pasión, su intensidad y su romanticismo. A menudo descrito como un galán de telenovela, en la vida real, Can no se ha mostrado tímido a la hora de expresar sus sentimientos y de perseguir lo que quiere. Esta intensidad, que lo ha convertido en un ídolo para millones de fans, también podría haber sido un factor determinante en su decisión de presionar a Demet para que formalizara su relación. Su deseo de construir un futuro juntos, de tener una relación estable y comprometida, podría haber chocado con las prioridades y los temores de Demet. La historia, tal y como se ha filtrado a través de diversos medios y fuentes cercanas a la pareja, es la siguiente: Can Yaman, conocido por su temperamento apasionado y su fuerte personalidad, estaba profundamente enamorado de Demet. Quería llevar su relación al siguiente nivel, formalizarla, hacerla pública. Al parecer, le propuso a Demet un compromiso, un paso importante que sellaría su amor. Y como gesto de compromiso y afecto, le habría obsequiado con un valioso regalo, un símbolo tangible de su amor y de su deseo de construir un futuro juntos. Se habla de un anillo de diamantes, una joya de incalculable valor sentimental, que representaba la promesa de un futuro juntos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Según las fuentes, Demet, aunque sentía un gran cariño por Can, no estaba preparada para dar ese paso. Tenía dudas, reservas, quizás incluso miedos. No estaba segura de querer comprometerse de manera tan formal,
de atarse a una relación que, aunque intensa y apasionada, también estaba rodeada de una enorme presión mediática y de las expectativas de millones de fans. La idea de que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público, de que cada uno de sus movimientos fuera analizado y juzgado por la prensa y los fans, la aterraba. Y fue en ese momento, supuestamente, cuando Demet le habría comunicado a Khan que no podía aceptar su propuesta ni el regalo que la acompañaba. Este rechazo, según se cuenta, fue un duro golpe para Khan. Se sintió decepcionado, herido, incluso traicionado. Él, que había apostado todo por esa relación, se encontró con una negativa que no esperaba. La idea de que su amor no fuera correspondido de la misma manera, de que Demet no compartiera su visión de futuro, lo devastó. Y en un arrebato de frustración y dolor, le habría dado a Demet un ultimátum: o se comprometía con él y aceptaba su amor, o se separaban definitivamente. Un ultimátum que, según se dice, marcaría el principio del fin de su relación. Se dice que la conversación fue intensa, llena de reproches y lágrimas, un punto de inflexión en su historia de amor. La decisión de Demet, como ya sabemos, fue la de no ceder ante el ultimátum. Eligió su libertad, su independencia, quizás incluso su carrera. No estaba dispuesta a dejarse presionar ni a tomar una decisión que no sentía en su corazón. La idea de comprometerse por obligación, de ceder a la presión de Khan y de las expectativas del público, le parecía una traición a sí misma. Y así la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, al menos en la vida real, llegó a su fin. Una historia que había comenzado como un cuento de hadas, con dos jóvenes estrellas unidas por la magia de la televisión, pero que terminó con un doloroso ultimátum y un corazón roto. Por supuesto, es importante recordar que esta es solo una versión de la historia, una versión que se basa en rumores, filtraciones y especulaciones. Ni Demet ni Khan han hablado públicamente sobre este supuesto ultimátum, y es posible que la verdad sea mucho más compleja y matizada de lo que nos imaginamos. Es posible que la presión mediática, las diferencias en sus prioridades y sus propios miedos e inseguridades hayan contribuido al final de su relación. Pero independientemente de lo que realmente sucedió entre ellos, lo cierto es que su relación terminó de manera abrupta y dolorosa, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. En los años siguientes, tanto Demet como Khan han seguido caminos separados. Demet ha continuado cosechando éxitos en la televisión y el cine turcos, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Ha demostrado su talento en una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Khan, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países europeos. Ha aprendido nuevos idiomas, ha trabajado con directores y actores de renombre, y se ha convertido en un rostro conocido en el panorama del entretenimiento internacional. Ambos han demostrado una gran capacidad de adaptación y una gran ambición profesional. Ambos han encontrado el amor en otras personas, y parecen haber superado el dolor de su separación. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que fue cubierta por los medios de todo el mundo, aunque posteriormente se divorciaron. Khan, por su parte, ha mantenido relaciones sentimentales con diversas figuras del mundo del espectáculo, aunque actualmente se le conoce como soltero. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue fascinando a sus fans. Su química en pantalla fue tan intensa y memorable que es difícil olvidar la magia que crearon juntos. Los fans siguen recordando con cariño sus escenas en Erkenci, siguen compartiendo fotos y vídeos de la pareja en las redes sociales, y siguen soñando con una posible reconciliación. Y el misterio que rodea su relación, el supuesto ultimátum, los regalos no aceptados, todo ello contribuye a alimentar la leyenda de un amor que pudo haber sido, pero que finalmente no fue. Es una historia que resuena con muchos, una historia de amor, desamor, expectativas y decisiones difíciles. En resumen, hemos explorado los entresijos de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, centrándonos en el rumor del ultimátum. Vimos cómo su química en pantalla encendió la imaginación de muchos, cómo los rumores de un romance se intensificaron y cómo, finalmente, la historia parece haber culminado en una decisión difícil y un posible ultimátum. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, esta historia nos recuerda la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se desarrollan bajo el intenso escrutinio público. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y las poses para las fotos, hay personas reales con sentimientos reales, que luchan por encontrar el equilibrio entre el amor,
la carrera y las expectativas de los demás. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de estas dos estrellas turcas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado interesante conocer un poco más sobre esta intrigante historia. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que realmente existió un ultimátum? ¿O pensáis que es simplemente un rumor más? ¿Creéis que la presión mediática jugó un papel importante en el final de su relación? ¿Pensáis que Demet hizo lo correcto al priorizar su carrera y su independencia? ¿O pensáis que debería haber cedido ante el amor de Can? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestras teorías. Me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a llegar a más personas y a seguir creando contenido interesante para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.